Hola, buenas tardes a quienes se van sumando. Acá estamos empezando el primer vivo de Espacio Habitarte, el primer café psicomotor del 2021. Vamos a ir invitando. eh, Acá estamos. Está llegando Mara. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenida. ¿Cómo va? Acá estamos, te estamos viendo de costado, ¿eh? Estás de costado. Fíjate si puedes poner vertical el teléfono. Ahí Ahí está, va. ahí te vemos. Sí, Se- sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Un poquito cortado, pero bien. Bueno, esto de a poquito se va acomodando la conexión. Estos son los avatares de las conexiones estas virtuales. Genial. Bueno, vamos aprovechando que ya se va sumando gente, vamos a darte la bienvenida en mi nombre y en nombre de Lau, de Espacio Habitarte. Te damos la bienvenida, Mara, a este primer café psicomotor del 2021. Este espacio, la verdad que nos dio muchas satisfacciones el año pasado y estamos muy felices de comenzar este año con esta charla. Genial, genial. Bueno, muy contenta también con la invitación, una alegría. Siempre es muy Bueno, entusiasmador estar hablando con estudiantes, colegas, así que una alegría. para nosotras también. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para quienes no te conocen. Mara es profesora de educación física, es psicomotricista, licenciada en psicomotricidad, está acá a pasitos de la titulación en antropología social, eh, y también es autora de varios libros de los cuales vamos a charlar hoy. Uno de ellos es Géneros y Psicomotricidad, del cual tenemos un montón de preguntas para hacerte después, pero vamos a empezar por el principio, que es preguntarte a vos cómo fue que la psicomotricidad llegó a tu vida o cómo llegaste vos a la psicomotricidad. Bien, en realidad me da la sensación que yo llegué a la psicomotricidad o que la psicomotricidad me fue atravesando a lo largo de la vida, porque desde que era pequeña para mí la pregunta sobre lo corporal estaba siempre muy presente en mí, ¿no? Eh, para mí todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con sus lenguajes, con las modalidades de expresión, era algo como que encontraba ahí como un canal interesante. Era una niña muy inquieta, era una niña eh, callejera, de las llamadas varoneras en esa época, y en mi infancia la verdad es que fue particular porque mi mamá quedó viuda a los 33 años con 5 hijos, y entonces para mí todo lo que tenía que ver con la infancia tipo no era mi lugar, eh, ni yo como niña era una niña tipo. Entonces todo lo que tenía que ver con lo corporal como potencia, pero a la vez los otros, aquellos que no encajan de los discursos más hegemónicos o de esas prácticas Ujú. hegemónicas, convivían siempre. Pero bueno, el cuerpo fue siempre algo y el cuerpo y el juego, algo que siempre me permitió comunicarme, expresarme, quizás mejor que por otras vías, y entonces después estudié educación física, un poco porque era de niña y adolescencia hice mucho acrobacia, tal vez para encontrar algunos equilibrios en la vida que nunca logré encontrar, pero que bueno, que estaba en ese intento. Y, lo fui como llevando al plano de la educación física, que me parecía como que era interesante, nada, explorar también desde la educación física, desde esos modos. Y ahí fue donde me fui encontrando con todo lo que tenía que ver con la educación, pero más yo me aboqué a todo lo que tenía que ver con nivel inicial. Es decir, que mi práctica en Ujú. educación física siempre estuvo más ligada a nivel inicial, con los más pequeños, y nada, vinculada al juego. No me interesaban los ejercicios, no me interesaba ir por los lados deportivos ni competitivos. Entonces
el jardín o el nivel inicial fueron siempre interesantes por eso. Y ahí en educación física empecé a preguntarme por esos niños que por alguna u otra razón no se incluían en las clases, tenían como ciertos temores, por alguna razón, por alguna emoción, por alguna circunstancia, algo les pasaba y no podían hacer uso del cuerpo en esas clases de educación física, les costaba relacionarse. Entonces ahí me di cuenta que me faltaban como recursos para poder acompañar. Llegó la psicomotricidad. Ujú. Entender toda esa dinámica vinculada a lo corporal que por alguna razón o circunstancia no, en Un poquito a ver si se vuelve a conectar. la A ver, ¿vos me carrera. escuchás ¿Se bien, escucha? Mara? Sí, ahí te escucho ¿Vos me bien. escuchás bien ahora? Bien, perfecto. Listos. Por un momentito como que se había cortado. Justo en esa, en ese Un poco la tránsito, señal y ahora retomamos. ah, que de educación física me fui preguntando algunas cosas por esos niños que no se llegaban como a entusiasmar con lo corporal y entonces ahí la psicomotricidad me dio como mucho entusiasmo para poder entender la historia, para poder entender la subjetividad, ¿no?, de esos niños. Y siempre estaba como muy entusiasmada en la carrera. En esa época la hacía en la Asociación Argentina de Psicomotricidad, con la formación corporal, que para mí era la formación corporal una potencia y una originalidad que no me lo daban en otras En formaciones, otras ¿no? Y que creo prácticas y en sigue otras teniendo. prácticas. Sí, creo que sigue teniendo para nuestra disciplina un valor enorme, ¿no? Lo que es la formación corporal, como de ayuda, digamos, de muchas niñas, ¿no? A ver, esperemos un minutito y vamos a preguntar porque hay muchas personas que nos están. Ahí te escucho, sí. Ahí está, ahí parece que volvimos otra vez a la conexión. Te va y viene. Ahora, ahora nos escuchan bien, pónganos el dedito aprobador si nos escuchan bien todos y todas. Genial. Bueno, yo lo que vamos a ir profundizando un poquitito. Yo tomé algunos pedacitos, algunas frases que vos tenés en tu libro. Y una de las cosas, en un momento una de las cosas que decís es que vos cuando estabas escribiendo este libro, Géneros y Psicomotricidad, te encontrabas en un entre lo psicomotor, la antropología, los feminismos, lo queer, lo crip, que son todos como conceptos que fuiste trayendo nuevos y que fuiste incorporando. Y contanos un poquito de eso, cómo se fue armando esta idea a lo largo de tu formación y de tu recorrido. Mm. ¿Cómo se fueron integrando Eh, estos conceptos? sí.
En realidad me parece que se fueron integrando a partir de mi militancia en el feminismo. Una de las preguntas que siempre convivían en mí y a partir de seguir sosteniéndolas, pude ir como adentrándome en esta idea de poder unir la militancia y la academia, ¿no? Que para mí eran como en un principio cuestiones muy separadas, eh, pero que siempre convivieron en mí, que siempre estuvieron en mí muy presentes, desde el comienzo mismo de mi formación en, en psicomotricidad, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año, hacia fines de los 90, en el Hospital de Clínicas, y bueno, empecé a atender a pacientes recién en el año 2000, 2001, justo coincidía con la crisis en nuestro país del 2001, y ahí empecé como a abrir preguntas sobre el género, por qué las niñas no llegaban a psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Y sí, había un montón de varones que recibíamos siempre a psicomotricidad, y tuve el privilegio en ese momento de atender a una nena que había llegado, y a partir de esa niña empecé a abrir algunas preguntas vinculadas al género, ¿no? A tomar contacto con las teorías de género, a formarme en las teorías de género que no tenía como mucha formación. Pero creo que esta pregunta por integrar, digamos, la militancia y la academia fueron las que me llevaron y me impulsaron a seguir investigando y a seguir formándome en estas teorías y en estas prácticas, ¿no? Que intentan justamente dar lugar a lo político, ¿no? Dentro de lo que es las investigaciones más epistemológicas y nuestras prácticas, cosa que no encontraba mucho en la psicomotricidad. La psicomotricidad me da un marco teórico particular, pero no un posicionamiento político, ¿no? En relación a eso. Entonces, mi formación está como muy atravesada por ese posicionamiento político, ¿no? En relación a lo que voy estudiando y demás. Y ahí empecé a incluir también todo lo que tenía que ver con la dimensión social, ¿no? Que era, digamos, si bien la psicomotricidad me había dado mucho para entender la intersubjetividad, sentía que me faltaban un montón de recursos para entender las problemáticas sociales y culturales. Y entonces, uno de esos motivos fue estudiar antropología social, que me permitiera también poder siempre indagar y seguir preguntándome por el cuerpo y por aquellos otros minorías, pero con algunas herramientas conceptuales que me permita visibilizar también las desigualdades sociales, cómo se van generando, ¿no? Que un poco las teorías CRIP, las teorías CARE y demás me posibilitaron abrir como pregunta y como fundamentación, ¿no? Es buenísimo. Y mira, voy trayendo algunas de las preguntas que tenemos anotadas que nos fueron dejando nuestros seguidores y nuestras seguidoras, y una de ellas justamente tenía que ver con esto. Preguntaban si los momentos de escritura, los momentos que te encontraron en la producción de los libros que tenés, están relacionados con algún momento particular, personal o profesional que te impulsó a llevar a cabo estos libros. Sí. Sí, sin duda son como momentos vitales de uno también, ¿no? Y llevan mucho tiempo de sedimentación. La escritura no es que uno tiene todo y lo vuelca, ¿no? Sino que en la escritura, por lo menos como yo pienso la escritura, es un momento donde uno produce pensamiento, ¿no? La escritura sirve para producir pensamiento, para producir acciones, ¿no? Y en esos momentos uno tiene que tener como ciertas preguntas y ciertas cosas por las cuales querer luchar y decir, digamos, ¿no? En el primer libro que escribí, Niñas jugando, me hacía como estas preguntas sobre las niñas, que eran minoría, y cómo visibilizarlas en nuestros estudios y en nuestra práctica, ¿no? Que era una pregunta que la psicomotricidad mucho no abría en ese momento. Y entonces ahí mi pregunta fue por las niñas, cómo empezar a darle visibilidad, cómo empezar a ponerlas en escena, pero no desde un lugar particularizado, sino en un lugar que pudiera mostrar esa invisibilidad epistémica que generaba desigualdad, ¿no?
Después, nada, el tema de lo lúdico siempre estuvo como muy atravesado, entonces todos mis libros siempre tienen como hilo conductor también lo lúdico. Y en el segundo libro estuve más con Daniel armando el libro de Juegos en el Papel, que me parecía que también era lo otro, que no estaba muy explorado dentro de la psicomotricidad, qué Sí. pasa con lo lúdico y lo gráfico, ¿no? Y que nada, de la mano de Daniel, que él ya venía hacía mucho tiempo, digamos, preguntándose y armando muchas cosas vinculadas a los juegos en el papel y a la idea de relacionar lo corporal con lo gráfico, pero que me parecía que era también algo de lo otro dentro de la psicomotricidad y que me interesó mucho poder seguir eh, indagando y abriendo, ¿no? Y Y bueno, estas temáticas que van surgiendo y que fueron surgiendo también fueron abriendo otros campos que interpelan, no solamente, esto lo habíamos charlado en nuestra charla previa con Laura, que interpelan también no solamente a los psicomotricistas y a las psicomotricistas, sino que también a la psicomotricidad de la educación. Porque cuando vos hablas de niños jugando, esto también pone, visibiliza las corporalidades hegemónicas y también, más allá de visibilizar a las niñas, también se ven las prácticas a las que los niños están obligados a realizar dentro, por ejemplo, de la escuela. Estas prácticas corporales que están como definidas para los niños y para las niñas. Entonces también pues, todos estos escritos nos traen como muchísimo más material para seguir interpelándonos y seguir cuestionando estas prácticas. sí, sí. Y también cuando escribimos juegos en el papel, el lenguaje figural, ¿no? Porque hay mucha preponderancia por el lenguaje fonoarticulatorio, por los lenguajes, por otros lenguajes, pero el lenguaje plástico, el lenguaje de lo gráfico, el lenguaje de las imágenes, también, incluso en la educación, es poco explorado y poco aprovechado, digamos. Se lo vincula más a los primeros años de edad, pero después parecería ser que uno no necesita más Sí, dibujar, no necesita más expresarse con esos canales, ¿no? claro que Ni muchas que veces eso pasa cuando no los sirve niños y las niñas, claro, pasan del nivel inicial al nivel primario, como que toda esta parte gráfica y toda esta parte expresiva a través de lo gráfico como que se pierde, listo, ahora te toca escribir en la carpeta, en el cuaderno, en el renglón, y hasta acá llegamos. claro, como si esto fuera el piso y lo que viene después es otra cosa y mucho más importante, ¿no? Que lo Claro, gráfico, el lenguaje figural o ese tipo de lenguajes. Entonces, para mí siempre fue como muy importante eso, ¿no? De problematizar, ¿no? Mis escritos me parece que me encuentran problematizando. No sé si tengo respuestas, creo que no sé si quiero alcanzarlas, pero sí me interesa esa idea de poder problematizar algunas cuestiones que están como muy naturalizadas, incluso dentro de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, exactamente. mi pregunta sobre, bueno, cómo desnaturalizar eso que está muy familiarizado, muy maternalizado, ¿no? Eh, Siempre está como pendiente. Y después este último libro, que en realidad fue como un desvío, digamos, porque yo venía escribiendo otro libro que se llama Compostura de muñecas, donde analizo las muñecas en el tiempo y cómo se juega el sistema sexo-género a través de las distintas culturas y en distintos momentos sociohistóricos vinculadas a una representación corporal particular, ¿no? Que se transmite, digamos, hacia las niñas y hacia las mujeres también, ¿no? Pensando que las muñecas no siempre fueron juguetes, bueno, problematizando Sí, bastante, pero cuando empecé a escribir esto, y con mi relación propia hacia las muñecas, porque amo las muñecas, eh, empecé a darme cuenta que con las muñecas no solo se reproducían ciertos cánones, ¿no? Sino que también uno podía escuchar, y de hecho en el consultorio lo escucho, las broncas, los amarreos, los chirlos, las pinchaduras, y que ahí, bueno, se mostraba también otra posibilidad del juego para las niñas desde una mirada más tradicional, ¿no? Si se quiere. Entonces, para mí fue importante y porque para mí también las muñecas no son solo la reproducción del mundo doméstico o la maternidad o esa idea, por más que viene con esos cánones, ¿no? Esas atribuciones de sentido que sabemos históricamente se le ha asignado a la mujer. Pero bueno,
cuando empecé a historizar y a estudiar a las muñecas, me di cuenta que me faltaban un montón de herramientas conceptuales para poder Claro. justamente entrar, digamos, a analizar ese objeto discursivo. Y ahí fue donde estudié antropología, ¿no? Una de mis cosas fue por eso, porque dije, bueno, me falta acá datos, ¿no? Para entender estas realidades. Y, Mira, justo y bueno, ahora nos nada, pregunta, nos pre ¿me escuchás? sí, sí. Justo Laura nos pregunta, que nos dice que en Niñas Jugando vos traes voces de otros autores que abren a la dimensión corporal y abonan a la teoría psicomotriz. Entonces ella pregunta qué lecturas nos recomendás para implicarnos conceptualmente y profesionalmente justamente en esto. Mm. Sí, habría que ver ahí qué preguntas, ¿no? Porque creo que hay, digamos, la antropología lo que a mí me sirvió mucho es para poder estudiar situadamente y en contexto los textos, ¿no? Y las preguntas. Las preguntas surgen del campo en la antropología, no es que están previas, ¿no? A lo que uno investiga. Y entonces ahí, nada, depende, las preguntas que uno tenga, uno podría como decir, bueno, quizás podemos leer por acá, por allá. Sí, son preguntas en relación al género. Bueno, la antropología fue una de las primeras en poder indagar sobre las relaciones de género como disciplina, ¿no? Fue una de las primeras, las más, diría como la pionera, ¿no? En los Las estudios de pioneras, género sí. desde el punto de vista antropológico, desde Margaret Mead en adelante, ¿no? Y cómo todas estas investigaciones iban reformulando a la vez el pensamiento feminista, ¿no? Y la iban interpelando y iban haciendo diálogo con esto. Pero habría como particularidades, porque hay antropologías de todo, hay antropologías del cuerpo, hay antropologías del cuidado, hay antropologías que se abocan al estudio de la clase media, del género. Entonces, bueno, habría que ver cuáles son las preguntas que uno abre para poder pensar desde dónde recomendar algunos estudios. Pero sin duda, nada, la perspectiva antropológica a mí me interesa mucho, que es esta perspectiva donde rompe con las lógicas occidentales, ¿no? Donde para poder entender algunas culturas es necesario. Ujú. Claro, claro, Y después, bueno, cuando fue el tema de por qué publicar géneros y psicomotricidad, yo ya venía haciendo mi trabajo de tesis sobre, sobre la construcción del reconocimiento social de las infancias trans desde distintos lugares, porque me parecía que lo trans, lo queer, abre como una dimensión epistemológica muy interesante para desestabilizar los binarismos, y de hecho me habían interpelado a mí, digamos, en esa situación de decir, bueno, ¿con qué herramientas conceptuales, con qué posicionamientos podemos leer esto que se sucede en estas dimensiones? Eh, Como saben que estoy con los temas de género, muchos niños que estaban en este proceso y muchos padres también se acercaron a mí a consultarme, a decir cómo los acompañaba, cómo podía pensar esta situación que estaban viviendo estos claro. niños. Y eso, nada, también me interpeló bastante. eh, en este sentido de pensar no tratamientos para estos niños, sino de acompañamiento para estos niños, que es diferente ese posicionamiento, que lo da también un poco la ley de identidad de género y los movimientos de derechos que hubo en este último tiempo, que interpelan En sí o estos sí, ¿no? últimos, Nuestro lugar. y que también hacen que se puedan empezar a localizar algunos discursos que hasta este momento no estaban visibilizados.
justamente una de las cosas que charlábamos es que lo que no se habla se sigue reproduciendo, entonces al poder empezar a poner y a visibilizar estos discursos y estas distintas formas de abordar la corporeidad, de abordar cuál es el conceptualmente este concepto de cuerpo que trabajamos, por ejemplo, desde la psicomotricidad, hace que se empiece a mover un poquito todo esto que estaba invisibilizado. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Y también, ¿no?, la necesaria interpelación a nuestros propios cuerpos, porque una de las cómo conviven nosotros el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Eh, y eso me parece que es algo interesante y a explorar también en los espacios de formación corporal. Me parece que es Bueno, un justamente espacio en el interesante, libro ¿no? vos traes en uno de los capítulos la formación corporal del psicomotricista. Y justamente como anticipándote a todo esto que pasó, hablas de justamente la formación corporal en la era informática. Sí, sí. Entonces, Sí, todas, nada, desestabilizaciones que en la pandemia se espectacularizaron las pantallas en el cuerpo, es una pregunta que ya venimos como sosteniendo los psicomotricistas desde muchos lugares, eh, pero bueno, cuando era la única herramienta que teníamos para comunicarnos con el afuera y para relacionarnos con los otros, bueno, nuestras preguntas cambiaron, ¿no? Y entonces ahí algunas de estas cuestiones de la virtualización, ¿no? Que explican nuevos desafíos también para pensar lo corporal, ¿no? Eh, bien. sí. Se está escuchando, les voy preguntando a los que nos están mirando, ¿se está escuchando bien? Porque algunos me comentaron de que se estaban escuchando entrecortado el audio de Mara. ¿Ahora lo están escuchando bien? A ver. Ahí volviste, me dice Lau, que ahí se te está escuchando bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Ahí va. Sí, Hablando de la era informática. sí, claro. Algunos recursos se potenciaron también. Esta posibilidad, ¿no? De armar charlas, reuniones virtuales. eh, Está bueno también. Ahí veo Exacto. a Sí, nos Luz. dicen que igual se escucha un poquito entrecortado, pero sí, sonido intermitente. Vamos a ver si se estabiliza un poquito la conexión. A ver, Ah, sí. a ver ahí, esperemos un poquitito. Ahora sí, bien. Ahora dicen que se está escuchando bien. Bueno, y Perfecto. justamente respecto a esto, respecto a la formación corporal, a cómo nos atravesó la virtualidad dentro de lo que es la formación corporal de los psicomotricistas, eh, una de las cosas que también charlábamos en la previa al café psicomotor era, bueno, que esto nos permitía también ir localizando de a poquito cuáles son los discursos desde los que se va hablando de la psicomotricidad Sí. respecto a la formación corporal. Mm. ¿Cómo atravesaste vos esto, digamos, la virtualidad, la formación corporal, los encuentros con pacientes en virtualidad? Mm. Mm. La verdad es que pasé como por varios momentos, ¿no? El primero fue como un impacto y te diría como con cierta resistencia. Después, atravesando ese primer momento de impacto y de resistencia, dije, bueno, esto, digamos, me tiene que motorizar para poder empezar a pensar otras maneras de relacionarme. Eh,
creo que para algunas cosas es muy potente y dio como posibilidades y se pudo generar, digamos, cosas muy interesantes. Eh, no sé, yo por ejemplo estoy con el grupo de las AUPAs, es una asociación que conformamos con muchas chicas recibidas ahí en la Sí, UNTREF. en la Eh, UNTREF. y bueno, y la verdad que nos dio una posibilidad de agilización de reuniones periódicas y de, también entablar redes hacia otras asociaciones y con otras agrupaciones feministas y con encuentros y con maneras de seguir pensando, ¿no? Entonces, para nosotros fue genial. Incluso hicimos como muchos talleres de trabajo corporal vía las pantallas, y lo que nos encontramos es que hay como grandes diferencias. Una de ellas tiene que ver con lo que es la interacción corporal, que es lo que se resta, pero que hay trabajos de indagación, de exploración, de búsqueda con uno, que las podemos hacerlo, digamos, por estos medios. Sí. Es decir, que todo lo que tiene que ver con las formaciones, el punto, digamos, más complicado es la interacción, lo grupal, cómo se conforma eso, ¿no? En esta virtualidad. Pero hay algunos trabajos lúdicos, de sensopercepción, de exploración, de escritura, con la palabra, con los gestos, que pudimos ir sosteniendo, ¿no? A través de cosas. Esto con las personas adultas. Ahora con los niños todo se complejiza, ¿no? Y con los niños que no tienen capacidad simbólica para poder entender la virtualidad, más todavía. Entonces, nada, con algunos niños pudimos también seguir sosteniendo. Yo siempre digo, para mí era un acompañamiento, no era una terapia la que hacía a través de esto, porque para mí la terapia corporal implica otra dimensión de intervención de intervenciones, pero Sí. sí, con algunos pude seguir haciendo un acompañamiento, meterme, aprendí juegos, usé plataformas novedosas que nunca en mi vida hubiese creído que iba a poder aprender, pero con otros niños, y con otros niños que estaban como con más dificultades, trabajé con las familias, eh, pero mi preocupación fundamental es aquellos niños que no entienden la virtualidad, que no Claro. logran, ¿sí? En este momento comunicarse a través de ella, por lo cual la presencialidad me parece un punto interesante para poder resituar, incluso en este momento de pandemia. Claro, estuvo bueno también para todos y para todas los que trabajamos con infancias empezar a darnos cuenta qué era lo posible y qué era lo no posible. Y también aceptar eso, que no con todos se podía sostener, se podían sostener los encuentros virtuales, y también, bueno, trabajar un poquito nosotros con eso, con la imposibilidad de poder acompañar a algunos niños y a algunas niñas que realmente no podían sostener la virtualidad. Sí, claro. Eso, Sí, sí. eso creo que fue un trabajo también personal para todos los profesionales, poder ser muy creativos en algunos casos y en otros casos admitir y aceptar que no se podía. Sí, y siempre esto, ¿no? Sabiendo que la virtualidad lo que impone es una atenuación del cuerpo. No, el cuerpo no se borra por completo, ¿sí? Mientras Claro, que haya posibilidad de intercambio, pero hay una gran atenuación de lo corporal, ¿no? Yo en este momento no te puedo estar mirando los ojos, no sé quiénes claro. están en este grupo, ¿no? Imagino que debe haber algunos con los cuales estamos pudiendo intercambiar. No termino de captar algunos gestos, no termino de Tal oler lo que cual. pasa, no termino de latir, ¿no? El intercambio. Bueno, es lo posible, pero hay una gran atenuación justamente en la virtualidad. Lo que pone en escena es esta atenuación de lo corporal, ¿no? Hay algunos atisbos que uno los pesca a través de la voz, de algunos gestos, de algunas maneras en que la cámara puede tomarlo, pero la verdad es que resta mucho lo corporal. Y todo esto va a ser un gran desafío. Acá nos saluda Ernesto Ferreira Monge, que fue uno de los artífices de este encuentro, que nos saluda, Hola, para que sepamos Ernesto. que está también. Que también va a ser un desafío poder empezar a trabajar ahora cuando empecemos de a poquito a retomar la presencialidad, empezar a trabajar con todas estas, de alguna manera, secuelas o que fueron quedando en los cuerpos durante todos estos tiempos también, durante todo esto que recorrimos, que justamente atenuó el cuerpo y el encuentro.
Sí, y que sin duda siempre sucede lo mismo, ¿no? Aquellos que quizás tienen menos posibilidades son los que estos impactos pegan como con más fuerza, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, ahí también, ¿no? Ver cómo, digamos, la verdad es que bueno, que sí, tenemos que tener en cuenta que esto va a dejar como algunos cimbronazos bueno, vamos a tener que poder leer a la luz de estos acontecimientos que fue marcando la pandemia, ¿no? Mm. Exactamente. Y volvamos otra vez, hagamos como un redondeo acá y volvamos a este recorrido que vos nos contaste, que cómo llegaste a la psicomotricidad, que trabajaste en el hospital de clínicas, que dedicaste mucho tiempo a la escritura, y actualmente, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde estás desarrollándote profesionalmente? ¿Qué proyectos tenés? Bueno, trabajo en muchas universidades. Estoy en la Universidad Nacional de San Martín. Ahí estoy junto a Fernanda Ruiz, una colega y amiga de hace mucho tiempo, con la cual, y también se incorporó este año Carla Baglivo. Así que estamos las tres armando algunas dinámicas de formación corporal, pero con una perspectiva más ligada a un seminario corto que se arma en la formación de psicopedagogas. Se llama El cuerpo en los procesos de comunicación y aprendizaje. Después estoy en la Universidad Nacional de La Matanza con Karen Schamberger, que me acompaña y que me sostuvo mucho durante todos los primeros tiempos, porque volver a la educación física, a la carrera de licenciatura Claro, en educación física fue educación como, física. después de mucho tiempo, claro, mucho tiempo había perdido contacto con la educación física y volví eh, un poco porque Martín, que es el coordinador de la carrera, quería darle una impronta de género a la carrera y a la perspectiva de género quería hacerla atravesar la formación y bueno, y ahí fue como, eh, digamos, muy generoso porque me dio un espacio importante para poder trabajar ahí esa perspectiva Y, dentro de nuestra y cátedra. eso es súper importante para la formación de los profesores y las profesoras de educación física, Sí, que sí, total. poder tener Sí, una perspectiva de género en esa formación docente es maravilloso. mm, sí. Así que, bueno, tengo ahí tres cátedras y tenemos, tres cátedras, así que fue como lindo eso. Trabajo en la Diplomatura de Derechos Humanos, que organiza Enclaves. Trabajo también en el curso de especialización en primera infancia que coordina Débora Johed, y Ujú. ahí me encargo de la formación corporal de ese de 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 esa esa especialización. formación en primera infancia, de esa especialización, ¿sí? Le mandamos un beso a Débora que también está por acá. Ah, qué linda. Bueno, así que bueno, de la parte docente, con mucho trabajo docente en distintas universidades, eh, después tengo un trabajo intenso en consultorio. En este momento no estoy en hospital, pero estoy con las AUPAs en muchos proyectos vinculados a trabajos comunitarios y a entablar redes con otros grupos feministas abocados al cuidado, ¿no? Ahora estamos como en una planificación sobre unas jornadas para, bueno, que torna, digamos que va a estar como eje el tema de las maternidades y del cuidado en las primeras infancias, pero desde una perspectiva feminista, ¿no? Y psicomotriz antropológica Claro. desde nuestro colectivo. Y después estoy Un como combo que también, aporta un montón. sí, y después estoy muy entusiasmada porque estamos lanzando la primera revista de psicomotricidad transfeminista con un grupo también de colegas de distintos lugares del país, que se va a llamar La Circular, con la cual estamos laburando en comisiones muy lindo y con una potencia increíble, y tenemos una red muy interesante ahí también que vamos como tejiendo. Eh, y bueno, es un grupo de escritura y de pensamiento y de nada, de tejido, digamos, que es muy potente para mí en estos tiempos. Eh, Así que bueno, nada, con Y esto, con esta que idea de tanta ir. falta le hace, que tanta falta hace.
Acá pregunta Débora Johet si dormís. Sí. Sí, duermo y soy un tronco. Me cuesta levantarme a la mañana muchísimo. Sí. Bueno, la verdad que Sí, este proyecto de la revista transfeminista va llegando en un momento que es súper necesario, no solo para la formación de psicomotricistas, sino para en general. O sea, necesitamos cada vez más espacios y cada vez más producción que tenga que ver con información sobre feminismos y transfeminismos. sí, me entusiasma mucho porque son construcciones que se van armando desde lógicas muy diferentes a las lógicas institucionales, ¿no? Porque, bueno, justamente estamos en ese entrelazado con estudiantes, con profesionales que tienen mucha formación, con profesionales que recién inician, con profesionales que vienen de distintas universidades, es decir, que no es eh, que es de una única línea o posición teórica, entonces nos vamos encontrando en esta resonancia, decía Laura, una compañera con la que estamos en la revista, Laura Menéndez, en esta resonancia de poder unir algo de esta militancia y esta producción epistemológica, ¿no?, que intentamos hacer entre todos. Pero desde este lugar donde construimos desde abajo, desde los bordes, desde los márgenes, no nos interesa, digamos, construir desde otro lado. Entonces, nada, es más complejo por algún lado, pero muy potente por otro, ¿no? Me parece que son lógicas que subvierten, son lógicas que van por otros caminos, entonces está bueno también. Y que No hay coordinadores, no hay jefes, no hay alguien que guía, ¿sí? Sino que lo vamos gestando y se va desordenando entre todos. Bueno, eso habla de la formación de un equipo súper estable y muy potente, porque poder realizar todo esto sin una coordinación, sino que en una construcción colectiva y con esa equidad, habla del grupo que armaron para eso. Sí. En principio habla de un posicionamiento diferente y de unas ganas diferentes de querer construir algo diferente, ¿no? Que no es sin conflictos, que no es sin baches, que en algunos momentos, ¿no?, se generan también, porque no vamos a decir que es todo color de rosa, eh, pero parte de esto, ¿no?, de una idea no vertical sino transversal, una idea sumamente horizontal, donde no hay un poder de la palabra que tienen algunos sobre otros, ¿sí? Y bueno, que a veces las lógicas institucionales nos la recuerdan siempre, ¿no? Esa famosa simetría. Y, a ver, ahí me estás escuchando bien. Ahí se me cortó a mí, estás como volviendo a conectarte. Ahí me escuchás bien, ahí volviste. Sí, se había cortado. Estábamos hablando de la asimetría justo. Algún Claro, poder que nos gobierna. justamente, claro, tal cual, las famosas asimetrías que nos acechan por todos lados todo el tiempo, en las formaciones, en la vida profesional, y bueno, contra las cuales justamente nos vamos revelando de a poquito. Sí, total, porque, digamos, y que eso no quiere decir que no haya lugares diferenciados ni roles diferenciados, ¿no? Una cosa son los lugares, los lugares y roles diferenciados, y otra cosa es marcar asimetría. Marcar asimetría es pensar en un poder, que uno tiene un poder mayor sobre el otro, digamos. Eso, la verdad es Exacto. que, nada, me ha pasado.
Ahí volví yo que se me cayó el teléfono. No, no, yo te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás bien? A ver, yo te estoy escuchando bien. ¿Vos me escuchás? A ver, ahí. ¿Se escucha Mara? Me vayan contándome si la escuchan a ella. Yo la tengo como reconectándose. A ver. Mm, a ver, a ver. Ahí volviste, ahí te tengo conectada de vuelta. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Pero nos está haciendo transpirar la conexión. ¡Qué ¿Viste? Claro. bronca! Bronca, sí. Bueno, ¿y para cuándo Bueno, esperamos más o menos el lanzamiento de esta revista? el primer número tenemos ganas de lanzarlo el 8M, así que estamos laburando mucho para ver si ya puede estar en funcionamiento. Sí, va a estar bueno, va a Bien, estar bueno. o sea que ahí estamos, ahí falta muy poquito, está ahí a punto caramelo. Sí, sí, sí. Muy, muy productivo todos los encuentros. A ver, Sumamente interesantes. bien, yo ahí te estoy escuchando perfecto yo, ¿eh? Sí, 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 yo te estoy escuchando bien. Ahí se me... Hola, hola, ¿me escuchás? Yo te estoy escuchando, pero tengo la imagen congelada. A ver ahí. ¿Ahí vos me ves? Se corta, a ver si se estabiliza la señal. A ver, a ver. Yo te estoy viendo ahora te estoy viendo y te estoy escuchando. ¿Vos me Ahora sí, escuchás a mí? bueno, genial. Sí, te escucho, ahí va. Bien, Bueno, hablábamos perfecto. de los Bueno, lanzamientos, del lanzamiento de la revista, sí, también lanzamiento el lanzamiento, posible 8M. el, Tenemos más el 8M lanzamientos. tenemos ganas de hacer, sí, eso, y la presentación del libro de géneros y psicomotricidad, que bueno, que si Sí, todo va bien, también el 27 de marzo vamos a tratar de armar alguna presentación oficial del libro y que nos acá puedan lo tenemos. comentar un Es poco. altamente recomendable, como verán. O sea, es imposible no marcarlo por todos lados. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que todo el libro, todo el libro es un material que para quienes estamos terminando la formación y quienes estamos en el recorrido de la formación, tiene mucho de novedoso, tiene mucho de material que no estamos acostumbrados a leer en los textos con los que nos encontramos en la formación académica. Entonces, la verdad que es un libro que nos ayuda a ampliar un montón la mirada y a repensar un montón de nuestras propias prácticas y de nuestra propia formación profesional y corporal como psicomotricistas. Así que la verdad que yo lo recomiendo profundamente porque nos abre a todo un mundo de conceptos, de conceptualizaciones, de autores y de distintas miradas que tanto hacen falta en la formación de los psicomotricistas y las psicomotricistas. Mm. Bueno, qué bueno que se pueda leer y que se pueda aprovechar, digamos, ¿no? Y que se pueda Sí, sí, deshacer también. se devora, Está no se bueno, lee. está bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh,
Y ahora como nos quedan unos poquitos minutos para hacia el final de ya de este vivo, una de las cosas que nosotras te comentábamos con Lau es que siempre al finalizar los cafés psicomotores, una de las preguntas que hacemos a nuestros invitados y a nuestras invitadas es qué mensaje o qué palabras o qué experiencia les gustaría dejarles a todos los psicomotricistas y las psicomotricistas que se están formando y que están iniciando este recorrido profesional o esta carrera profesional. ¿Qué les gustaría dejarles, decirles o qué mensaje tienen para ellos? Sí, en principio, nada, me gustaría como entusiasmarles a los que están en procesos de formación, entusiasmarles diciéndoles que es una práctica que tiene mucha potencia, que tiene mucha efectividad, que tiene muchas posibilidades de apertura hacia distintas interrelaciones también. Que es una práctica que transforma la vida de las personas y con la cual es una manera no solo de ayudar a los otros, sino de ayudarse a uno mismo, ¿no? Porque me parece que cuando uno encuentra esa clave de pensar que es con el otro, bueno, también se va potenciando uno, ¿no? En esa dimensión. Así que nada, transmitirle mucho entusiasmo por una práctica disciplinar que está en proceso siempre de construcción y también espero de deconstrucción de algunas cosas, de algunas lógicas. Eh, y, y nada, decirle que sostengan sus deseos, que sostengan sus preguntas, que las hagan crecer, que cuenten con la rebeldía, que no se dejen normatizar, que no se dejen someter y que siempre escuchen eso, ¿no? Sus deseos y su compromiso, porque me parece que es una práctica que implica también un compromiso por la transformación social. Exactamente. Bueno, la verdad que, nada, a mí ya me entusiasmaste, o sea, más allá de que uno ya viene entusiasmado, me entusiasma escucharte, me entusiasmó muchísimo leerte. La verdad que creo que es súper necesario poder tener estas perspectivas de género, no solamente en la formación profesional como psicomotricista, sino también como docente. Creo que estamos como en un momento muy particular, muy sensible, en el que este tipo de lecturas y este tipo de cuestionamientos son necesarios desde lo personal, desde lo profesional y sobre todo desde lo social. Y pensarnos como profesionales que trabajan con el cuerpo, a través del cuerpo, pensando el cuerpo y poniendo el cuerpo, es como que ya a esta altura sería como obligatorio tener este tipo de lecturas y tener este tipo de cuestionamientos. Bueno, bienvenidos esos cuestionamientos y esas lecturas. Acá veo, van mandando mensajitos. Sí, acá está Pilar Peña, que te dice bienvenido a tu libro. Sí, qué lindo Pilar. Hola Pilar. Sí. Y bueno, le vamos a agradecer, primero agradecerles a todos los que se fueron sumando y que estuvieron acompañándonos en este vivo. Los vivos quedan subidos a nuestra página de Espacio Habitarte, o sea que quienes no se pudieron conectar al vivo pueden verlo después en diferido o lo pueden ver también en nuestra página de YouTube. Y bueno, y desde nuestro lugar con Laura, agradecerte profundamente, primero la gentileza de habernos atendido a nuestro contacto, la generosidad de habernos regalado tu tiempo en la charla previa para conocernos y para poder conversar un poquito sobre qué se trataba este café psicomotor, y bueno, y este tiempo y esta conversación que estuvo maravillosa, también agradecértela y esperemos que estas puertas queden abiertas para poder seguir generando estos espacios
que nos permitan acercarnos a otras perspectivas, a otros discursos, a otros autores que tanta falta nos hacen. Bueno, un placer enorme, lo mejor para ustedes, hermoso el espacio que están gestando, y bueno, que se multipliquen las posibilidades que tengan de seguir hablando con otros y de seguir produciendo intercambios. Así que bueno, cuenten conmigo para... Les pedimos disculpas a los que tuvieron cortes con el audio o cortes con el video, pero bueno, justamente estos espacios virtuales, en estos espacios virtuales estamos a merced de la tecnología, de la señal, de las conexiones, así que bueno, lo importante es que estuvimos acá, que pudimos conversar, y que pudimos conocer un poquito de todo esto que se está gestando y que está llegando, que vamos a esperar con muchas ansias. Bueno. Bueno, te mandamos un beso enorme y te agradecemos un montón por haber estado con nosotras en este vivo. Bueno, igual, un abrazo a todos los que están por ahí mandando mensajitos, saludando. Sí, besos para todos los que nos acompañaron. Eso, un abrazo, nos vemos pronto. Espero nos vemos prontito. Sí, por favor. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.